Reddit pregunta. Estudiantes de Reddit, ¿qué fue lo que hizo su profesor que realmente molestó a toda la clase? El director de mi instituto intentó expulsarme por tener una crisis epiléptica delante de él. Dijo que era un peligro y una distracción para los demás alumnos, y que estaba perturbando su escuela. Terminé sin poder ir a la escuela durante 2 meses mientras mis padres defendían mi caso. Durante ese tiempo, casi todo el resto del profesorado, furioso con esta decisión, me dio trabajo e incluso clases particulares cuando las necesitaba. Esto ocurría en una zona rural donde la escuela más cercana estaba a 64 kilómetros. Así que no teníamos otra opción. Hacía 40 grados Celsius en el interior de Australia y no encendía el aire acondicionado en clase, aunque funcionaba. Su razón era que, de joven no tenía aire acondicionado y sobrevivió. Todos los estudiantes la odiaban. En la universidad, mi profesor no nos dijo la hora del examen, a pesar de los numerosos correos electrónicos de unos 20 estudiantes, además del director del curso. Este examen podría haber sido en cualquier momento entre las 9 y las 17. Y yo vivía a 90 minutos del campus y dependía de un transporte público pésimo para llegar a la universidad. Eran las 21 del día anterior al examen. Nadie sabía cuándo sería, y si nos lo perdíamos, suspenderíamos todo el módulo. Así que tomé el tren a la ciudad donde está mi universidad y reservé una habitación de hotel barata y cutre para pasar la noche, solo para asegurarme de llegar a tiempo. Todos hicimos el examen a las 12, después de recibir un correo electrónico 1 hora antes, así que no habría llegado a tiempo si me hubiera quedado en casa. Lo peor fue que a nadie le importó, ni al profesor, ni al director del curso, ni al director de la escuela. Todos ellos dejaron a 30 estudiantes en la estacada, lo que les permitió potencialmente suspender el examen, por lo tanto, el módulo. Nos obligó a hacer una donación a una organización benéfica. Como no aporté nada, me sancionaron. Tuve que argumentar que no todo el mundo tiene la capacidad de donar. Luego me regañó por contestarle mal delante de la clase. Todos estaban como que demonios. No creía en las excursiones escolares porque decía que los niños se divertirían demasiado y que aprender no debería ser divertido. Sin embargo, todo el curso hacía la excursión, así que ella estaba obligada a llevarnos. Así que nos hacía sentar a todos en una zona común del zoológico, el museo, etc., y daba clases. Fue muy triste enterarme de todas las cosas geniales que los demás niños veían mientras nosotros teníamos clase. Él actuaba como si estuviera iluminado y decía cosas como los videojuegos te pudren el cerebro. Todo tu tiempo libre debería dedicarse a la educación porque eso es lo único que importa. Pero luego, durante las lecciones, se desviaba completamente del tema y comenzaba a hablar de cosas al azar. Aparentemente está haciendo un juego de mesa que podría competir con el ajedrez porque es así de brillante. Le gritó a la clase porque asumió que un pitido intermitente que se escuchó durante la clase era alguien que recibía mensajes. Era el proyector que estaba usando, lo que le alertó de que se estaba sobrecalentando. Nuestra profesora de francés nos dio 5 minutos de castigo a toda la clase porque la esperamos fuera del aula para que nos dejara entrar. Ya saben, como hacen los niños educados. Afirmó que le estábamos haciendo perder el tiempo y envió una nota de castigo a todos los padres. Durante las evaluaciones controladas en inglés, ella reproducía ruidos de ballenas de fondo para ayudarnos a concentrarnos. Teníamos unos 10 u 11 años, era la última hora del día y el profesor de música estaba sustituyéndonos en la clase de ciencias. Estaba sentado frente al ordenador y todos estábamos trabajando. Hacia el final de la hora, nuestro tutor entró en el aula y exclamó: «Se acabó el día. ¿Por qué no han recogido?». A lo que el profesor de música respondió: «Solo dije», y se negaron. «¿Perdón?». No nos había dicho nada, así que todos protestamos. Aún así, nuestro tutor nos regañó por desobedecer mientras el profesor de música salía del aula a escondidas y tuvimos que quedarnos 10 minutos tarde como castigo. La clase estaba haciendo un proyecto sobre justicia penal y organizaron un juicio simulado. A mi amiga le asignaron el papel de una víctima de agresión sexual.
en la vida real, había sido víctima de una agresión muy similar a la del personaje. Sintió que sería demasiado agotador emocionalmente e intentó evadir el papel. El profesor quería una explicación, pero mi amiga insistía en que era muy personal. Esto se repitió varias veces durante los 2 días siguientes, y el profesor simplemente no le daba el mismo uso de la razón. Finalmente perdió la paciencia y gritó: «¿Estás retrasando todo este proyecto para todos? ¿Por qué demonios te resulta tan difícil?». Con toda la clase atenta, admitió que había sido agredida sexualmente de la misma manera que este personaje y se fue a llorar. Después de eso, cambiaron el tema del proyecto, pero la clase nunca volvió a ver al profesor de la misma manera. Hizo que despidieran a un montón de profesores por cuestiones de política administrativa. Y esos profesores eran mayores y más queridos que ella. El profesor pasó semanas enseñándonos el método Schindler para aprender ciencias naturales en lugar de usar el libro. El día del examen, nos dio el examen que venía con la versión del profesor, así que ni siquiera cubrimos la información. Todos sacamos muy malas notas, pero aprendimos a ignorarlo en clase y a estudiar el libro por nuestra cuenta. Mi profesor de alemán te hacía repetir los exámenes de ortografía hasta que sacaras el 100%. Una vez que lo conseguías, podías sentarte y hacer lo que quisieras hasta que toda la clase sacara el 100%. Esto causaba mucha presión en todos, ya que solía menospreciar a los estudiantes que no aprobaban a la primera o a la segunda. Si eras el único que quedaba, se paraba sobre ti y te veía esforzarte. Un día de examen, decidí copiar y me pillaron. Rompí a llorar y le expliqué lo horrible que era el profesor y que nunca volvería a su clase. Me pasaron a una clase de alemán de nivel superior con un profesor increíble y mi alemán mejoró. Cuando estaba en segundo de preparatoria, hubo un tiroteo en una escuela primaria de mi ciudad y entramos en confinamiento. Mi profesora de matemáticas repartió el examen que debíamos hacer ese día y nos dijo que lo termináramos antes de que terminara el simulacro de confinamiento. Por mucho que los estudiantes se quejaran o intentaran contarle lo que estaba pasando en la primaria, ella se mantuvo firme en que solo era un simulacro, incluso cuando empezaron a informar sobre el número de muertos. Después, ninguno de nosotros la miró con los mismos ojos. Cosas bastante comunes de un profesor: mantener a toda la clase en el almuerzo por algo que había hecho una persona. Fue el hecho de que la escuela tenía políticas de comportamiento y castigo muy claras, que tanto profesores como alumnos entendían lo que nos molestó porque ella las rompió descaradamente solo para demostrar un punto. Nos dieron un examen importante el último día de clases solo para cancelarlo, a pesar de que habíamos desperdiciado toda la tarde anterior estudiando. Este profesor de matemáticas tenía fama de ser muy duro y hacía muchos exámenes espontáneos. Exageró un examen de repaso específico que era justo antes del parcial como algo muy importante, ya que el resultado reflejaría si tienes potencial en la materia, y soltó su típico discurso dramático. Después de que los hiciéramos, se fue de vacaciones y se los llevó para corregir. El muy cabrón se olvidó de devolverlos y nadie recibió los resultados. Le gritó a mi amigo por faltar tanto a clase. Obviamente estaba en quimioterapia, lo parecía, toda la escuela lo sabía, incluso el profesorado, y dijo: «Tengo cáncer», y se fue. Murió 3 meses después de leucemia. Los profesores que dedicaban la mitad de la clase a que la gente llevara el uniforme correctamente y luego no tenían tiempo suficiente para cubrir todo el tema del día, lo que solía dejarnos muy atrasados o con las tareas. A nadie le importaba que alguien no llevara la corbata del largo correcto o la camisa metida por dentro. Lo que lo hace más gracioso es que dicen que no llevar uniforme causa distracciones. Pero ni una sola vez, en un día sin uniforme escolar, nos pasó algo parecido. El último día de clases es costumbre en Alemania no hacer nada y solo ver una película o ir al centro a comer un helado. Pero en la última clase, donde hicimos la maldita matemática que a nadie le gusta, nos dijo al final que se siente ser los últimos estudiantes con clase en toda Alemania. Mi maestra caminaba hacia el fondo del aula mientras hablaba con la clase.
Esto nos hacía voltearnos para escucharla hasta que nos gritaba que miráramos hacia adelante. Una vez, uno de nuestros profesores en la universidad, básicamente, no nos deja hablar con él a menos que pidamos cita. ¿Algo que tarda solo 2 minutos en responder? No. Escríbele un correo y te responderá. ¿Lo pares en el pasillo para hacerle una pregunta? No, solo por correo y agendando citas. Aunque literalmente tarde menos en explicarnos algo que decir, solo responderé preguntas durante las reuniones de agenda, así que escríbeme y arreglamos algo. Insiste en agendarte una cita y luego se encierra en su oficina. Esa es una forma de cabrear a todo un curso. No me pasó a mí, pero salió en las noticias hace poco. En una escuela, a varios estudiantes se les asignó reemplazar a unos profesores que tenían que ir a una conferencia. Les dijeron que usaran ropa formal y solo llevaran bolsos pequeños, no se permitían mochilas. Algunos trajeron mochilas porque vivían lejos de la escuela y tuvieron que traer ropa para cambiarse, portátiles, etc., porque tenían que hacer tareas ese mismo día. El profesor a cargo se enojó tanto que quemó sus mochilas y otros bolsos más grandes con todas esas pertenencias dentro y los llamó estúpidos porque no sacaron sus teléfonos de las mochilas. Siempre se desviaba del tema cuando teníamos clase con ella. Teníamos literatura clásica, y ella empieza la lección formando frases y hablando de cómo deberíamos regalarle cosas a ella y a sus hijos por sus cumpleaños, como muestra de respeto y aprecio. O se ponía a hablar de cosas de las que no tenía ni idea. Era un desastre. Terminé cambiándome de instituto por eso. Mi profesor de matemáticas durante 9 años. Me acosaba y me avergonzaba delante de toda la clase siempre que podía. Me llamaba gorda, estúpida, vaga, de cualquier forma que se le ocurriera sin usar palabras. Fue una de las principales razones por las que me convertí en ese niño raro, que incluso los niños acosados del colegio acosaban. Así que sí, eso me molestó un poco, sobre todo cada vez que lo recuerdo. Una profesora me gritó en mi clase y admito que era molesta, no me pagan lo suficiente para aguantar esta mierda. Cuando tenía 11 años, otra estaba obsesionada con mantener el aula limpia. Hacía que los alumnos regresaran después de clase para limpiar porque encontraba marcas de bolígrafo en sus pupitres, que sé con certeza que ya estaban allí. Por otro lado, tuve una profesora de historia increíble con un don para contar historias y solía sacar juegos de mesa de estrategia para que pudiéramos jugar a las batallas napoleónicas. Tuvo relaciones sexuales con el padre de un estudiante, lo que provocó el divorcio de sus padres. Es bastante odiada, otros estudiantes le rayaron el coche y le pincharon las ruedas. Le pidió a un estudiante que manipulara un frasco de mercurio y el estudiante, siendo el puber que son todos los estudiantes de preparatoria, lo dejó caer al piso de cemento, convirtiendo la escuela entera en una zona de riesgo biológico durante 6 meses, involucrando a la EPA desde el otro lado del mundo. Para colmo, obligó a los estudiantes a limpiarlo, jugaron con la mierda y el incidente pasó casi desapercibido hasta que dichos estudiantes se enfermaron por intoxicación por mercurio. Varios profesores dijeron que el sexo gay es como comer tierra. Ser gay es una elección, las personas con discapacidades específicas no deberían tener relaciones sexuales si no pueden procrear. Si naces con un miembro extra, ese miembro extra es malo. Los perros no tienen sentimientos, sí. Fui a una escuela católica. Incluso los alumnos católicos pensaban que esas afirmaciones eran indignantes. Había una profesora terrible que en cada clase se equivocaba al menos en algo de forma muy obvia y les gritaba a todos si la corregían. Una vez dijo que una pepita de oro parecía un yunque. En su último día, nos mandó a 4 a la dirección. A uno por tirarle el bolígrafo, a otro por susurrarle a su amigo, a otro por opinar sobre el tema y a mí por pedirle que no llamara a mis amigos inútiles y perros llenos de pulgas. Todos hicimos una fiesta cuando por fin se fue. Siempre nos insultaba y nos hacía sentir inútiles. En la secundaria, una de mis maestras oía el timbre para ir a casa y nos hacía quedar dentro 10 minutos extra si hacíamos ruido. Añadía 10 minutos extra cada vez que alguien hacía un ruido y perdíamos los taxis y autobuses escolares.
¿Quemaron nuestras cartas Pokémon porque son demonios o algo así? Fuimos a una escuela religiosa, al parecer, intentamos controlar monstruos demoníacos, en fin. Nos las sacaron todas de las mochilas durante el auge de las cartas Pokémon hace como 15 o 20 años y las quemaron. Muchas gracias por ver el video, recuerden que pueden comentar sus historias o consejos sobre esta temática. Recuerden suscribirse y compartir este video para que pueda seguir trayendo más de este contenido.